la Vicerrectoría Académica de la Universidad de El Salvador, de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador y de la Editorial Universitaria. Junto con la editorial y en coordinación con Vicerrectoría, estamos realizando la Cátedra Libre Roque Dalton. El miércoles pasado fue la inauguración. Muchos de los que están conectados estuvieron pendientes de ese primer encuentro. En esa oportunidad pudimos contar con la presencia de Juan José Dalton, hijo del poeta Roque Dalton, y hablamos también con Benjamín Cuellar, que es el encargado y el apoderado legal sobre el tema del caso de Roque Dalton de forma judicial. En esta tarde vamos a desarrollar el segundo tema ya de la cátedra. Recordarle que son 12 sesiones, 12 miércoles continuos, a donde vamos a estar abordando diferentes temáticas en relación a la vida, a la obra de Roque Dalton y a los contextos en los cuales el poeta también se desarrolló. En esta tarde, de nuevo, darles la bienvenida a todos los que se van sumando de los diferentes países de América Latina. En especial, tenemos bastante participación de Honduras, de Costa Rica y también de México. Un saludo a todos los estudiantes de la comunidad universitaria de nuestra universidad, de las diferentes facultades. Queremos hacer la presentación en esta tarde de nuestro invitado, quien nos acompañará para hablarlos acerca del Círculo Literario Universitario, donde Roque Dalton tuvo una participación bastante activa y por la cual se le recuerda intensamente en la Universidad de El Salvador. En esta tarde nos acompaña para desarrollar ese tema Mario Castrillo. Voy a hacer un breve esbozo de la biografía de Mario. Mario Castrillo nació en San Salvador en 1950. Es hijo del abogado Mario Castrillo Celedón, quien junto a Ítalo López Vallecillos fundaron el Partido Radical Democrático. Cursó estudios de artes gráficas en la Universidad Rodrigo Facio en San José, Costa Rica. Fue influenciado por la generación comprometida, siendo un alumno de dibujo de Camilo Minero en la década de los 70. También militó en las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ha laborado en la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador, realizando documentales de memoria histórica y programas relacionados al arte en general. Ha sido director de la Pinacoteca Roque Dalton de la Universidad de El Salvador, también de Casa Maya, un proyecto cultural de la Alcaldía de San Salvador que estaba enfocado para el desarrollo de las comunidades. Es fundador de grupos culturales en Costa Rica, en Nicaragua y en El Salvador. Ha elaborado conjuntamente con la unidad de video de la Universidad Centroamericana, José Simeón Caña, 6 videos sobre la vida y obra de artistas salvadoreños y artistas españoles. Se ha dedicado al periodismo cultural y ha sido director de revistas culturales en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, así como de suplementos culturales de diversos periódicos en el país. Ha sido director de centros de documentación de programas de Naciones Unidas y UNICEF acá en el país. Tiene libros publicados con diferentes temáticas, tiene libros de poesía, de cuento, prosa poética y de testimonio. Actualmente es gestor cultural de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador. Es un crítico y un curador de artes plásticas. Es para nosotros un tremendo honor contar con la segunda participación y que los esté acompañando Mario Castrillo, al cual le vamos a dejar ya las palabras, que pueda empezar a hacer la interacción con cada uno de ustedes. Al final de la exposición que Mario nos presente, si existen alguna duda o algunos comentarios, los podemos retomar para poder conversar un poco también acerca de las dudas que pueden haber surgido. Dejo con ustedes a Mario Castrillo
Sean bienvenidos a este segundo encuentro de Cátedra Libre Roque Dalton. Reciban muy buenas tardes. Es un gusto participar en esta cátedra. Quiero, antes de iniciar, agradecer a los organizadores por haberme invitado para abordar el tema del Círculo Literario Universitario, del cual perteneció Roque Dalton. Vamos a dar inicio a la presentación y espero comentarios al terminar. En 1956, el Círculo Literario Universitario estaba integrado por Roque Dalton, José Roberto Sea, Manlio Argueta, Tirso Canales, Roberto Armijo, Napoleón Rodríguez Ruiz, Jorge Arias Gómez, René Arteaga y el poeta guatemalteco Otto René Castillo. De acuerdo a estudios realizados por Inmaculada Martínez Hernández, catedrática de la Universidad San Clemente de Ohrid, Bulgaria, en su trabajo Roque Dalton y la generación comprometida, literatura e historia. Esto se publicó en la revista Cartapilus, número 6. Aquí les estoy mostrando la carátula de dicha revista. ¿De dónde venían estos jóvenes entonces? Pues Otto René Castillo venía de Guatemala, nació en Quetzaltenango en 1936, fue asesinado en Guatemala 31 años después, murió joven. Roberto Armijo procede de Chalatenango, nació en 1937 y fallece en París a la edad de 60 años. Manlio Argueta nace en 1935 en San Miguel. José Roberto Sea es oriundo de Izalco, Sonsonate, nace en 1939. Los que nacen en San Salvador es Tirso Canales, nacido en 1930, Roque Dalton, René Arteaga, José Napoleón Rodríguez Ruiz. Como en sus antecedentes podríamos mencionar a la generación de 1944, el Grupo 6, la Asociación de Escritores Antifascistas y al más cercano de ellos, el Cenáculo de Iniciación Literaria que posteriormente constituyó el Grupo Octubre. Generación de 1944. Recibe ese nombre porque en 1944 se pronunciaron en contra de la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. Eso requería pues de mucho valor, era una dictadura feroz. Autores de esa generación: Pedro Chofara Rivas, Hugo Lindo, José María Méndez, Matilde Elena López, Julio Fausto Fernández, Osvaldo Escobar Velado, célebre por su poema Patria Exacta, Luis Gallegos Valdés, Antonio Gamero y Ricardo Trigueros de León. El Grupo 6, Grupo Social en Ideas Superiores. Estaba integrado por Antonio Gamero, Osvaldo Escobar Velado, Rafael Álvarez Monches, Carlos Lobato, Matilde Elena López y Margot O'Connor de Vanseverén. Posteriormente se unieron a ellos Manuel Alonso Rodríguez, Alfonso Morales, Cristóbal Humberto Ibarra, Pilar Bolaños y Ricardo Trigueros de León.
De algunos de ellos no he podido conseguir fotografías, lamentablemente. El grupo 6 se propuso luchar por lo humano y la superación de la pobreza. Enarboló proyecciones sociales dentro de sus planteamientos. Trabajaron en la literatura, música, escultura y pintura. La Asociación de Escritores Antifascistas fue integrado por Luis Gallegos Valdés, Ramón Hernández Quintanilla, Alberto Quinteros, hijo, Luis Mejía Vides, hermano del pintor José Mejía Vides, Matilde Elena López, Alonso Morales, Raúl Ela Reyes, pintor, Manuel Aguilar Chávez y Francisco Ulloa. Tania Pleites nos dice, el principal objetivo de esta última fue oponerse a la dictadura del general Hernández Martínez. Por medio de artículos publicados en el Diario Latino, estos escritores contribuyeron a agitar el ambiente dentro de los círculos intelectuales a favor de la democracia y contra el totalitarismo. De esta manera ayudaron indirectamente a que el movimiento revolucionario del 2 de abril de 1944, liderado por el doctor Arturo Romero, y la huelga de brazos caídos de mayo, en la que participaron multitud de trabajadores, culminara en el derrocamiento del dictador. El Grupo Octubre estaba integrado por Ítalo López Vallecillos, Irma Lanzas, Eugenio Martínez Orantes, Waldo Chávez Velasco, Álvaro Menéndez Leal, Jorge Cornejo. Tengo aquí un pequeño problema porque hay un cintillo que me está tapando parte del texto. Voy a ver cómo lo elimino. Ok. Vamos a hablar del contexto nacional en que surgió este grupo. Aproximadamente una década atrás, la situación política y social se tornó conflictiva por las contradicciones entre el gobierno, los sectores económicamente dominantes y las masas de trabajadores. Un suceso importante es el derrocamiento del general Maximiliano Hernández Martínez. En abril y mayo se produce, perdón, tengo un problema acá. En abril y mayo se produce el derrocamiento del general Maximiliano Hernández Martínez a través de un alzamiento popular y una huelga de brazos caídos. El alzamiento popular fue sofocado. Martínez fusiló civiles y militares. Hernández Martínez ascendió al poder tras un golpe de Estado en 1931. En 1932 comete el etnocidio masacrando miles de indígenas y campesinos. El gobierno de Andrés Isidro Menéndez y Osmín Aguirre y Salinas. Andrés Ignacio Menéndez asume el poder el 9 de mayo y el 18 de abril fue suprimido el Partido Pro Patria, fundado por Martínez. El 18 de junio despiden mujeres trabajadoras de una fábrica de camisas por intentar asociarse a sindicatos. El 28 de julio es restablecida la autonomía universitaria y el 3 de octubre se prohíbe el uso de fichas para el pago de jornaleros en las haciendas. Ambos sucesos disgustan a los terratenientes. El 21 de octubre es derrocado Andrés Ignacio Menéndez por el coronel Osmín Aguirre y Salinas, quien siendo director de la Policía Nacional capturó a Farabundo Martí, Alonso Luna y Mario Zapata en las inmediaciones del barrio San Miguelito. El 19 de enero de 1932.
Aguirre y Salinas gobierna con mano de hierro. Se acentúa la represión. Hay capturas y exilios. El 12 de diciembre un grupo de exilados invade El Salvador desde Guatemala en un vano intento de derrocar a Osmín Aguirre y Salinas. Se produce la batalla y la masacre del Llano del Espino en Aguachapán. Salvador Castaneda Castro. El 1 de marzo de 1946 asume la presidencia el coronel Salvador Castaneda Castro. 5 meses después, el 28 de agosto de 1946, se descubre un intento de incendiar la Universidad del Salvador. El 14 de diciembre de 1948 es derrocado Castaneda Castro por la Juventud Militar. El teniente coronel Óscar Osorio llega a la presidencia apoyado por los militares jóvenes y realiza una serie de reformas económicas, culturales y políticas. Hay capturas y exilios, sin embargo. El 26 de septiembre de 1952 reprime al movimiento sindical y popular. Hay capturas y exilios. Salvador Cayetano Carpio es uno de los capturados junto a Tula Alvarenga, su compañera de vida. De esta experiencia, Carpio escribe el libro testimonial Secuestro y Capucha. Cayetano Carpio había fundado en 1943 la Asociación de Obreros Panificadores Federados de El Salvador. El coronel José María Lemos, el 14 de septiembre de 1956, es electo fraudulentamente el coronel José María Lemos, quien permite el retorno de los exilados, pero a su vez instaura un régimen militar y desata una fuerte represión. Eso es el contexto nacional. Pero El Salvador no es una isla. Veamos el contexto internacional. El general Maximiliano Hernández Martínez gobernó El Salvador durante el período de la Segunda Guerra Mundial, manifestando opiniones y posiciones inclinadas a apoyar a Alemania. En 1941, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill lanzan la Carta del Atlántico, siendo esta una declaración conjunta de propósitos en la guerra contra Alemania. En 1942 se inicia un proceso de descolonización de países africanos, europeos, asiáticos y latinoamericanos. En 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, surge la Guerra Fría, se consolida y se expande 2 años después. En agosto de 1945, Estados Unidos lanza las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Entre 1945 y 1946, envía tropas a invadir China. En 1946, Estados Unidos abre la Escuela de las Américas en Panamá, academia militar en donde estudian contrainsurgencias militares de Latinoamérica. Un año después, Estados Unidos impulsa la formación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En 1950 y el lapso del 1960, 18 países conquistan su independencia. En 1950 surge la Organización de Naciones Unidas. En 1952, Fulgencio Batista derroca a Carlos Prío Sócrates e instaura una dictadura militar en Cuba, con el aval y el apoyo de los Estados Unidos. 2 años después, la Central de Inteligencia Americana derroca a Jacobo Arbenz en Guatemala. En 1956, precisamente el año en que surge el Círculo Literario Universitario y el Grupo Octubre,
el poeta Rigoberto López Pérez a justicia al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua. En 1956, ese mismo año, Nikita Khrushchev impulsa la política de la coexistencia pacífica. Veamos quiénes eran los integrantes del grupo Octubre. Surge en 1950, lleva esa denominación en homenaje a la Revolución Soviética de Octubre y a la de Guatemala, la impulsada por Arbenz. El grupo Octubre estaba integrado por Ítalo López Vallecillos, Irma Lanzas, Eugenio Martínez Orantes, Waldo Chávez Velasco, Álvaro Menéndez Leal, Danilo Velado y Jorge Cornejo. Reunían, daban recitales, debatían sobre la función social del escritor, publican 4 números del periódico Octubre y publicaciones sueltas en los sábados del Diario Latino. Permanecen cohesionados cerca de un año, luego se dispersan. Sus miembros van a estudiar a España, Italia, México, Honduras y Guatemala. No todos sus integrantes fueron fieles a los principios enarbolados en el grupo. Algunos se acomodaron al establishment y pasan a trabajar con las dictaduras militares. Tal es el caso de Irma Lanzas, Eugenio Martínez Orantes, Waldo Chávez Velasco y Álvaro Menéndez Leal. El Círculo Literario Universitario fue fundado en 1956 por Roque Dalton, José Roberto Sea, Mangargueta, Tirso Canales, Roberto Armijo, José Napoleón Rodríguez Ruiz, Arias Gómez, René Arteaga y el poeta guatemalteco Otto René Castillo, siendo los 6 primeros integrantes del Partido Comunista Salvadoreño. René Arteaga, expulsado por el régimen del coronel José María Lemos, había colaborado con anterioridad con Jacobo Arbenz en Guatemala y acompaña a Ernesto Che Guevara en su camino de Guatemala a México. Otto René Castillo, guatemalteco exilado en El Salvador, militaba en su país natal en la Juventud Patriótica del Trabajo. Posteriormente se incorpora a las Fuerzas Armadas rebeldes. Herido, capturado y quemado vivo en Zacapa, Guatemala, a su compañera de vida, Nora Páez. Roque Dalton, miembro del Partido Comunista Salvadoreño, se integra posteriormente al Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue asesinado por ese mismo partido. Roque Dalton no alcanzó a cumplir 40 años. Todo por sus posiciones políticas. Mientras su compañero Otto René Castillo era asesinado en Guatemala. Estos 2 escritores pagaron con su vida los ideales que enarbolaron. Posición política del Círculo Literario Universitario. Lo vamos a contrastar con otro personaje. Para Waldo Chávez Velasco, lo importante es el arte para el hombre, sin agruparse bajo banderines políticos, bajo partidos que presenten consignas al artista, ni escuelas filosóficas que señalen límites a la producción o rebajen el idealismo moral que contiene. Como hombre vive indefectiblemente agrupado, el arte es social. Es una tarea humana entregada para el hombre, entregada de un porvenir siempre mejor. Como podemos apreciar, la visión de Chávez Velasco gira en torno al arte por el arte. Nada de compromiso político ni compromiso social. No concibe cómo la responsabilidad del artista puede pasar por la militancia política. Roberto Armijo es de otro parecer. La hora urge del poeta, del artista, obra saturada de los nuevos valores,
y no de ese arte deshumanizado que busca el arte por el arte, lo mágico y el misticismo como un refugio a su impotencia antiespiritual, antivital. Roque Dalton nos dice, todo el que escribe se propone comunicar algo al lector. La diferencia radica en el hecho de que mientras algunos escritores están comprometidos con el amo que les paga o con el sector social cuya atención desean atraer a toda costa, otros solo tienen compromisos con su propia conciencia y con la humanidad a que pertenecen. Otto René Castillo afirma, el poeta es una conducta y debe hacer de su poesía su vivir cotidiano, cantar al pueblo y por el pueblo, participar en la política de su país luchando por reivindicar y superar las condiciones materiales y espirituales del conglomerado humano. José Roberto Sea. Hubo desde entonces y desde antes dos compromisos. El de los comprometidos con la herencia oscurantista que se plegaron al sistema desde sus diversos ángulos y puestos burocráticos en la dictadura militar y sus estructuras de gobierno, y quienes buscaron renovar esta sociedad, hacerla con rostro humano, solidaria, que no hubiese esa subordinación de la ganancia por la ganancia, la usura, el consumismo. El manifiesto del Círculo Literario Universitario es esclarecedor al respecto al compromiso social del escritor. Dice, salimos a ver la vida salvadoreña sin pretender erigirnos en caudillos de un nuevo movimiento artístico en este dulce pezón de América, sin presentar poses de dómines y mucho menos envolver las espaldas a nuestros valores que juzgamos en sus respectivas épocas y aportaciones. Creemos pueden ser los elementos básicos en la creación de un espíritu auténticamente salvadoreño, con enlaces universales para cumplir con las exigencias humanas de la época. Enfáticamente manifestamos que no negamos los valores anteriores, sino los que hayan vuelto fríamente las espaldas al pueblo. La posición ideológica entre el Grupo Octubre y el Círculo Literario Universitario es notoria. En el ámbito cultural, el Círculo Literario Universitario se inclina y desarrolla dentro de la literatura de contenido social, aquella apegada a la realidad del país en que les tocó vivir. Surge después la generación comprometida y tiene como pilares fundamentales los dos grupos anteriores. Ambas agrupaciones fueron el pilar fundamental sobre los cuales se construyó la generación comprometida, fundada por el escritor, periodista y editor Ítalo López Vallecillos. La generación comprometida fueron jóvenes, cito, inquietos, iconoclastas, rebeldes y contestatarios que desarrollaron su labor en un país empobrecido por la injusta distribución de la riqueza que posee. Un medio hostil plegado de motines, conspiraciones políticas y cuartelazos. La mayoría de ellos, ya lo dijimos, dice Ítalo, se comprometieron política y socialmente con los movimientos populares de izquierda, por lo que sufrieron persecuciones, cárceles y exilios. Enfrentaron, además, y siguen enfrentando un entorno cultural chato, mediocre, obtuso, plagado de medios de comunicación comprometidos con el establishment y el oscurantismo, con muchas diputaciones de hoy día, esto es lo que yo digo, integrados por entes iletrados que no saben quién escribió la letra del himno nacional, como puede apreciarse en la entrevista que el 15 de septiembre del año 2013 realizara el Diario de Hoy en la Honorable Asamblea
legislativa. Ahí está el link de esa entrevista. Sin embargo, Waldo Chávez Velasco fue parte integrante de la generación comprometida. Pareciera una contradicción si nos atendemos a sus visiones de arte, literatura y compromiso social tan opuestos. La generación comprometida fue influida filosóficamente por Jean-Paul Sartre. Para Sartre, lo que cada uno de nosotros somos es consecuencia directa de nuestra propia elección. Sartre sostiene que la libertad consiste en tomar las medidas para convertirnos en lo que cada uno de nosotros queremos ser y vivir como queremos vivir. Esa es la libre elección. Este principio sartriano de la libre elección fue respetado por la generación comprometida, de forma tal que no expulsaron a nadie. El aporte de la generación comprometida puede resumirse en propiciar un cambio radical en la literatura y cultura de El Salvador. Cultivaron la poesía, la prosa, la dramaturgia, el ensayo. Incorporaron el lenguaje conversacional y popular en sus creaciones literarias y rasgos autobiográficos. El existencialismo, la ciencia ficción, lo identitario y la vida cotidiana del pueblo. El otro aporte fue considerar al escritor, al intelectual, como una conducta moral y comprometido con los intereses y aspiraciones de los salvadoreños, de los sectores más desposeídos de la sociedad salvadoreña. Aquí concluyo. Quisiera escuchar opiniones de ustedes. Bueno, en este espacio podemos desarrollar algunas dudas que puedan haber surgido con lo que los ha planteado en esta tarde Mario Castillo. Estamos atentos a que puedan haber algunas participaciones de los diferentes miembros de esta mesa virtual que tenemos en esta tarde. Podemos abrir un pequeño espacio. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. A revisar saluda Eddie Vides. ¿Alguna pregunta del chat que nosotros tenemos? Bien, buenas tardes. Les saluda Eddie Vides. Alguien nos estaba preguntando, no sé si me escuchan. Si se tenía a la mano el poder compartir alguna fuente sobre la masacre del Espino. Sí, yo no cito fuentes, pero sí las hay. Nosotros podemos encontrar esos en libros de historia reciente y también en tesis universitarias y algunos ensayos realizados por historiadores. ¿Alguna otra pregunta que pueda realizar? Buenas tardes. Todos los que los están acompañando en esta tarde. No sé si se escucha. Ahora es. No sé si se me escucha. Carlos. Que vos quisieras realizar también, Mario. Carlos. Eddie Vides quiere pregunta. Cosas sumamente importantes. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan. Si me escuchan. Pasan a veces. Sí se escucha, compañero. Y a muchas veces, gracias, muchas gracias. Les saludo desde Guatemala. De alguna manera me intriga. Les voy a contar algo. Cuando yo estudié bachillerato, la historia de El Salvador llegaba hasta la independencia de España.
De ahí en adelante no había registro de la historia salvadoreña. No la abordaba ningún libro de texto. Los libros de texto fueron incluyendo la masacre del 32, lo de Anastasio Aquino, el levantamiento del 44, el surgimiento de la guerrilla, la lucha de los movimientos populares, la firma de los acuerdos de paz, precisamente 1 o 2 años después que se firmaron los acuerdos de paz y se inicia un proceso de actualización, entre comillas, de lo que son los libros de texto. Eso de ocultar la historia es sumamente grave. A veces no solo la ocultan, sino que la tergiversan. En eso nosotros tenemos que estar vigilantes, porque es importante conocer la historia de nuestro país, precisamente para no cometer los errores que se han cometido en el pasado y avanzar. La literatura salvadoreña es sumamente compleja. Es un aporte de la generación comprometida el abordar temas que antes ni por asomo podían imaginarse. Por ejemplo, obras de carácter existencialista, llevadas al teatro, obras de ciencia ficción, obras de carácter autobiográfico. Por ejemplo, un pobrecito poeta que era yo, de Roque Dalton, tiene carácter autobiográfico. Él habla de sus compañeros de generación y los ubica en su tiempo. Claro, no es un registro histórico. Hay ahí mucho de la intervención del artista. Géneros como el testimonio, ¿verdad? Quizás creo yo que los primeros libros de testimonios es porque fui presidiario de Jorge Pinto, que era el director del Diario Latino y fue preso siendo apenas un muchacho, fue capturado y preso por sus opiniones políticas, y secuestro y capucha del dirigente obrero y fundador de la guerrilla después, Salvador Cayetano Carpio. Esos elementos que he hablado de la literatura antes de 1950 y antes del surgimiento de estos escritores, era imposible poderlos concebir en el ámbito de la cultura salvadoreña. Quizás algunos de nosotros crecimos en un ambiente favorable para el desarrollo cultural. Bueno, mi padre era abogado, pero era amigo y fundador del Partido Radical Democrático con Ítalo López Vallecillos, que es fundador de la generación comprometida. Yo tuve esa ventaja, llamémosle así, sobre los compañeros de mi propia generación, porque a mi casa llegaban los miembros de la generación comprometida y me regalaban sus libros y yo los leía. Ahí me fui formando. Y es que la literatura no solo sirve para distraernos, para pasar el tiempo, sirve para conocer, sirve para formarnos, sirve también para formar nuestro carácter, para acentuar nuestra ideología. No sé si ustedes quieren comentar algo al respecto. ¿Cómo no? Entre algunas de las preguntas que están desarrollando está si hubo o no continuidad del círculo literario en la década
en las décadas posteriores, de los 80 y todo eso? Pues el grupo que surge después y que reúne al grupo Octubre, perdón, el grupo que surge después es la Generación Comprometida. Claro, ellos, como ya lo dijimos, se comprometieron, no todos, ¿verdad? Fueron tolerantes, respetaron las decisiones individuales. Después se fueron formando otros grupos. El grupo La Mazacuata, el grupo Piedra y Siglo, el grupo Juez y Parte, y también esos se dedicaban sobre todo pues a la literatura. Hubieron otros grupos que se dedicaron al teatro, como el Taller de los Vagos. Es decir, hubo continuidad en la literatura y en la tradición de trabajar en grupos culturales afines a un pensamiento. Hacían otra pregunta acerca de la influencia internacional que logró tener el círculo. Bueno, el círculo literario universitario no tuvo mucha influencia internacional. Sí la tuvo la Generación Comprometida, ¿verdad? Porque estos editaron La Pájara Pinta, y esta Pájara Pinta la enviaban por correos, no solo a Latinoamérica, sino también a instituciones europeas. Fue la Generación Comprometida la que tuvo mayor difusión internacional de los grupos antes mencionados. Otra de las preguntas que nos hacían es que si la influencia del círculo ha afectado directamente a las juventudes actuales. Los ideales de la juventud en estos momentos es un poco diferente a los ideales del círculo literario universitario y la Generación Comprometida. Y eso es totalmente comprensible porque la realidad cambia, ¿verdad? La realidad no es estática. Del momento en que surgió la Generación Comprometida y el círculo literario universitario, por ejemplo, hasta ahora, ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Se han creado movimientos sociales sumamente importantes, como los que se crearon durante la década de los años 70 y 80, ¿verdad? Que fueron un semillero para lanzar la lucha armada en el país. Por ejemplo, el ambiente en que incluso yo viví, se los voy a mencionar, voy a poner 2 ejemplos. Nosotros no podíamos ni siquiera silbar una canción de Mercedes Sosa. Si nos oía un vigilante o un policía silbando o cantando o escuchando una canción de esas, nosotros nos sentíamos amenazados. Podían catear la casa, capturar a la familia, desaparecernos. Los libros de Roque Dalton los leíamos de escondidas. No los podíamos tener visiblemente en las libreras. Si los portábamos en las calles, les poníamos algún forro. En ese ambiente, nosotros crecimos. Las juventudes actuales viven en un ambiente diferente. Les voy a poner otro ejemplo, y este ejemplo llama a risa. ¿Sí? En los años 60 yo viví en la colonia Laico con mi familia, con mis padres.
Mi papá era dirigente de parte de las autoridades universitarias. Era fiscal de la universidad. Y un día llega una señora agitada, toca la puerta de la casa, mi papá le abre y ella le dice que por favor, que vaya a su casa, que ha llegado la guardia y están capturando y golpeando a un muchacho universitario. Mi papá tenía la obligación de ir. Y él siempre me andaba llevando y me dice, venite, vamos. Y fuimos, él se identificó, pidió hablar con el que dirigía el operativo y le preguntó por qué se llevaban al muchacho. Y el guardia le dijo que se lo llevaban capturado por tendencia de literatura subversiva. Mi papá le pidió que le enseñaran la literatura subversiva y le mostraron un libro cuyo título era, no se me olvida nunca, La revolución de la termodinámica. ¿Verdad? La termodinámica es otra cosa diferente a la revolución social, pero solo el hecho de que el título del libro llevara la palabra revolución ya era suficiente para que esa persona fuera considerada sospechosa y capturada. En ese ambiente crecimos nosotros. Ese ambiente no lo vive las generaciones actuales. Viven otra realidad. Tienen otra dinámica. Tienen otras aspiraciones. Claro, no podemos generalizar, ¿verdad? Porque hay sectores de la juventud comprometidos con los cambios sociales. Eso no lo podemos olvidar ni lo podemos echar de menos. Pero sí, quizás en los escritores la influencia de estos grupos literarios permanezca, pero los compromisos a adquirir son de cierta manera diferentes. La forma en que escribe la juventud de hoy es diferente a como escribíamos antes. Es diferente a como escribía Osvaldo Escobar Velado, por ejemplo, o como escribía Roque Dalton, Armijo, Sea, Manlio Argueta, por poner un ejemplo. Compren ustedes libros de la generación actual y lean a Roque Dalton y lean el libro del joven, y ustedes verán la diferencia. ¿Alguna pregunta más? Esta otra pregunta que hacían con relación a que tu padre fue fundador con López Vallecillos del partido y del periódico El Radical. Nos preguntan que qué podrías decir de esa amistad y de ese partido. Bueno, de la amistad. Mi padre es hijo de un telegrafista. Mi madre nació en un pueblo y es de oficios domésticos. Mi padre tuvo la suerte de estudiar en la Universidad de El Salvador, tuvo su título de abogado. Él salió egresado de una escuela pública del Instituto Nacional. Ahí en esa escuela pública y a raíz de sus inquietudes conoció a varias personas que a mí por lo menos me marcaron la vida. Uno de ellos es José Belisario Peña, el padre de los Peña. Los Peña fueron fundadores de la guerrilla junto con Salvador Cayetano Carpio. Con ellos nos conocimos desde niños. Jugamos escondelero, mica, ladrón librado, juegos que ahora la juventud desconoce.
esa amistad de mi padre, el tratamiento que yo tuve con Belisario influyó en mi formación y en mi forma de pensar y actuar. Lo mismo puedo decir de Ítalo López Vallecillos, ¿verdad? Se conocieron en la Universidad del Salvador mientras eran estudiantes. Mi padre estudió abogacía, Ítalo López periodismo, pero tenían inquietudes políticas similares. Entonces formaron ese partido político. El Partido Radical Democrático tuvo corta vida. Surgió antes del gobierno de Lemus y fue descabezado por el directorio cívico-militar, que capturó a toda su dirigencia, a la dirigencia entera, y la expulsó del país. A muchos, por ejemplo, a mi padre no lo dejaron entrar al Salvador durante 10 años. 10 años exilado, prohibida la entrada al Salvador. Así sucedió con otros integrantes de la dirección de ese partido. Era un partido de orientación socialdemócrata. Podríamos decir que era el antecedente del movimiento nacional revolucionario que fundó Memo Ungo. ¿Algún comentario más? Sí, los hacen otra pregunta, que ¿cómo ves en la actualidad la articulación de grupos de artistas con claridad política e ideológica? ¿Y cuál es tu pensamiento con los retos que tienen ellos con su propia producción artística, desde ese tinte social que actualmente se puede vislumbrar? Repetimos la pregunta, perdón. ¿Cómo ves en la actualidad la articulación de grupos de artistas con claridad política e ideológica? ¿Y qué retos tiene la producción artística con el tinte social actualmente? Quizás grupos políticos con una ideología social, no quiero decir de izquierda, pero sí social, y que en torno a esta ideología, a esta forma de pensar, gire su producción literaria, siento que hay muy pocos. Lo mismo puedo decir del gremio de los artistas plásticos. Ahí todavía es mucho más notorio. De los artistas plásticos, por ejemplo, el referente de pensamiento social es el grupo de los independientes, donde estaba Camilo Minero, Salinas, estaba Cañas. Pero ahora hay agrupaciones de artistas plásticos, pero no tienen ese pensamiento. Podría decir lo mismo de los artistas escritores. No gira su producción literaria en torno a un planteamiento ideológico asumido como grupo, como lo hicieron los del Círculo Literario Universitario. Nos hacen también otro comentario y otra pregunta. Si todos los escritores de esa generación pertenecían a un grupo político de izquierda o a alguna organización política, o solo se dedicaban a la escritura. Bueno, del Círculo Literario Universitario, 6 de sus integrantes pertenecían al Partido Comunista Salvadoreño. Algunos de ellos se salieron del Partido Comunista Salvadoreño y se integraron a nuevas agrupaciones que impulsaban la lucha armada.
¿verdad? Dentro de ellos puedo mencionar a Roberto Armijo, Mango Argueta, Tirso Canales, y por supuesto Roque Dalton. ¿Algo más? Bueno, ya para ir cerrando, le pediríamos a Mario que pueda hacer una última reflexión acerca de todo lo que los ha planteado en esta tarde, hacerle siempre el comentario de que todo esto que ha expuesto se los enviaremos a su correo electrónico también para que ustedes lo puedan tener de primera mano y también que se pueda seguir haciendo la interacción con algunas preguntas que ustedes puedan tener. Bueno, quizás para cerrar, las preguntas que han hecho a mí me parecen sumamente interesantes. Obligan a reflexionar sobre el quehacer literario actual de las generaciones actuales. Obligan también a replantearse formas de lucha social. Obligan también a estudiar más, a leer más, al estar al tanto de la producción de las nuevas generaciones. También obligan a una reflexión sobre la situación político y social por la que atravesamos actualmente. ¿Cómo los jóvenes de la generación comprometida, cómo los jóvenes integrantes del círculo literario universitario hubieran respondido a la realidad que actualmente estamos viviendo? La de ellos fue una literatura que tenía en común la inquietud social y una claridad ideológica y una decisión de compromiso social, de comprometerse con las luchas del pueblo. Eso nos tiene que llamar a reflexión, sobre todo a los jóvenes. ¿Qué están haciendo para transformar la realidad tan terrible por la que atraviesa el país? ¿Cuáles son sus propuestas? Eso tenemos que pensar. Eso tenemos que indagar. Y tenemos que ser, sobre todo, propositivos. Elaborar propuestas, elaborar planteamientos, generar grupos de discusión y comprometerse socialmente con los cambios que necesita el país. Bueno, le agradecemos a Mario Castrillo la participación que ha tenido ahora en esta segunda sesión de Cátedra Libre Roque Dalton. De nuevo, darles las gracias a ustedes en los diferentes países que los han estado acompañando en esta tarde. A cada uno de ustedes tenemos participación también directa de estudiantes de El Cunori en Chiquimula, de la Universidad de San Carlos también en Guatemala, de la Universidad José
José Faustino Sánchez Carrión de Perú. Además tenemos también de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la UNAM de México, de la UNAM de Managua y de otras universidades también de nuestro país, El Salvador. Tenemos participación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un saludo para cada uno de ustedes. Pues los seguimos invitando al siguiente miércoles. Tendremos otra participación. El tema que estaremos abordando será el pensamiento indigenista en la poética de Roque Dalton. Vamos a seguir enviándoles los materiales a sus correos electrónicos. Estamos muy agradecidos porque los hayan acompañado. En nombre de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de El Salvador, del doctor Raúl Azcúnaga, en nombre del licenciado Iván Bonilla, secretario de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador, les deseamos una feliz noche. Seguiremos tomando nota de algunos comentarios y de algunas preguntas que pudieron haber quedado en el tintero. Les agradecemos a las personas también que han estado interactuando en la página de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador, a la poeta Ana Amaya y a las demás personas también que han estado compartiendo este enlace. Dejaríamos hasta acá esta participación. De nuevo agradecer a Mario Castrillo por haberlos ilustrado esta tarde. Un saludo a cada uno de ustedes. Pasen muy buenas noches.